Buenas tardes, mi nombre es Marcela Carrillo. Para esta fase 1 yo escogí la clasificación de los bienes y las elecciones. Entonces en este momento yo les voy a compartir mi pantalla de las diapositivas que yo realicé. Listo. Entonces aquí tenemos. Entonces, la introducción, la clasificación de los bienes y elecciones. Clasificación de los bienes. Los bienes son objeto inmediato en los derechos reales y inmediato en las obligaciones directamente. Los bienes constituyen en la materia de derechos patrimoniales, que son las reales y obligaciones. Indirectamente en los derechos personales, familiares y sucesorios. Queda claro que la noción de bien es menos amplia que el objeto de derecho. Entonces vamos a ver qué es un bien sustituto perfecto. Un bien sustituto perfecto de otro solamente si se puede ser usado exactamente de la misma forma con el mismo resultado, y entonces es cuando un consumidor no tiene ningún incentivo para preferir un bien sobre el otro. Esto quiere decir que por lo menos un bien sustituto puede ser como el azúcar y la miel. O sea que el consumidor lo que busca es endulzar el té, así pueda utilizar indistintamente uno de otro. Igual ambos cumplen con la misma función, aunque las características físicas no sean iguales. Acá tenemos pues la representación gráfica de un bien sustituto perfecto. Vamos a ver algunas características de los bienes perfectos. Entonces, considerando lo anterior, cuando dos bienes son sustitutos, se espera de que cuando aumenta el precio de uno de los bienes, la demanda de su sustituto aumente. Esto ocurre porque el consumidor reemplaza el bien relativamente más caro por el más barato. En términos económicos, esta relación se llama elasticidad cruzada. Acá tenemos la elasticidad de la demanda cruzada de los bienes sustitutos y se expresa matemáticamente así, donde E y X es la elasticidad cruzada de los bienes de X y Q de X es la cantidad del bien de X, P de Y es el precio del bien. Cuando los bienes son sustitutos, esto quiere decir que la elasticidad cruzada de los bienes sustitutos son positivas. Eso es al contrario de lo que ocurre con los bienes complementarios, que son los que se consumen en conjunto. Vamos a ver el grado de sustituibilidad de los bienes. Entonces, la sustitución puede darse en distintos grados, desde sustitución perfecta al consumidor le da exactamente lo mismo uno que otro, hasta grados de sustitución más reducidos e imperfectos, en donde el consumidor percibe como sustitutos, pero igual considera que existan diferencias más relevantes de ellos. Entonces, como vemos en este caso, el consumidor solo le interesa consumir más unidades, que es completamente diferente si se trata de X a la 1 o X a la 2. Bueno, vamos a ver los bienes sustitutos imperfectos. Entonces, los muchos más comunes es la existencia de un bien sustitutivos imperfectos de otros. Por lo menos los televisores de ahora pues son los pantalla plana, a los de antes que eran televisores que no eran pantalla plana, sino esos, pues como lo llamamos nosotros, cabezones, que obviamente se utilizan para el mismo propósito, pero entonces obviamente hay diferencias mucho más grandes. Y ahí es donde entran los bienes y los servicios. Aquí tenemos este caso de anteriormente que cocinaban con chimenea o cocinas de leña y ahora las estufas. Por lo menos antes, se utilizan para lo mismo. O sea, satisfacen una misma necesidad. Igualmente pasa con la mantequilla margarina y la mantequilla normal. O sea, es un producto sustitutivo, o es decir, ambos pueden utilizarse para el mismo fin. Listo.
Entonces vamos a ver los bienes complementarios. Es un bien que depende de otro y estos a su vez dependen del primero debido a esta relación. Cuando sube el precio de uno de los bienes, disminuye la demanda del otro. Entre los factores que determinan la demanda de un producto se encuentra el precio de los otros productos. Esto quiere decir que si aumenta el precio de una mercancía, la demanda de su bien complementario caerá. Es decir, si sube la cotización, digamos, de una mesa, entonces la gente no va a comprar las sillas, porque entonces sería, o sea, sería que no les va a alcanzar para eso, entonces la gente va a preferir comprar, o sea, si, como si tienen para uno, entonces no compra para otro, o sea, digamos, si sube el precio del café, entonces la gente va a comprar menos el azúcar. Entonces vamos a mirar las características de los bienes complementarios. Los bienes complementarios tienen una demanda relacionada entre sí. Se debe considerar además la compra de su complemento. En términos económicos, lo anterior significa que los productos complementarios tienen una elasticidad de demanda cruzada negativa. Vamos a ver ahora el grado de complementariedad de los bienes. Dos o más bienes pueden ser complementarios en diverso grado. Cuando son complementarios perfectos se deben consumir en proporciones fijas y uno no entrega utilidad sin el otro. Este es el caso, por ejemplo, del calzado donde la zapatilla izquierda no sirve de nada si no está a la derecha. Entonces, como observamos el gráfico que tenemos acá, el usuario solo tiene satisfacción cuando se consumen de ambos bienes proporcionales fijos. Entonces, si se le da solo una unidad adicional del producto sin su complemento, la unidad agregada, o sea, no sirve para nada, es cero. Porque, o sea, como lo dice el ejercicio, si yo tengo un zapato, ¿para qué me va a servir uso de los zapatos si yo necesito son dos? Entonces, además, lo que podemos destacar en esa imagen es que a medida que el usuario consume más unidades de los ambos bienes complementarios, pues mayor utilidad va a tener. Bueno, vamos a ver ahora las curvas de indiferencia de los males. Entonces, cada una de las curvas de indiferencia muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidas a ambas combinaciones. Entonces, como tenemos acá el primer cuadrante, que es la zona 1, tenemos dos bienes. Y a medida que nos alejamos del origen, se alcanza una curva de indiferencia más alta y se logra un mayor de utilidad. Cuando tenemos dos males de productos o servicios que tengan utilidad negativa, como la contaminación, puede ser una utilidad negativa, el nivel de la utilidad aumenta a medida que nos acerquemos al origen. De esa forma, la curva de la utilidad más baja que tenemos acá es la entrega mayor utilidad del consumidor, donde tenemos la zona 4. Entonces, ahora si tenemos un bien y un mal, como son las zonas 2 y la zona 3, el nivel de utilidad aumenta cuando tenemos una mayor cantidad de bienes y una menor cantidad de males. Entonces, acá vamos a ver las propiedades de las curvas de indiferencia, las curvas de indiferencia no se cortan entre sí. El mapa de curvas de indiferencia representa las preferencias de un determinado consumidor. Como lo decíamos ahorita, los mapas de dos consumidores no tienen que ser iguales. Bueno, vamos a ver las elecciones. Afrontar el análisis de la influencia de nuevas tecnologías en la economía contemporánea supone necesariamente realizar una aproximación sintética y de un modo exhaustiva, existiendo determinadas parcelas o ámbitos que no se podrán tratar con lo suficiente profundidad. Vamos a ver lo de isocostes e isocuantas. Isocostes es una curva que se utiliza en microeconomía para representar las infinitas combinaciones de dos factores que dan lugar a los mismos costes de producción. Por lo general se representan por una línea recta, que la vamos a ver ahorita acá, los isocostos, se representan acá por una línea recta.
Cuando mayor sea la distancia de la línea recta, entonces desde ese origen será mayor el costo de su producción. Las isocuantas se representan de diferentes combinaciones de factores como por ejemplo el capital y el trabajo que permiten obtener un determinado nivel de producción y asimismo las isocuantas miden el nivel de producción del productor. Vamos a ver la representación gráfica de los isocostes e isocuantas. Aquí tenemos el capital, el trabajo, entonces acá tenemos que siempre se representa por una línea recta y este siempre será el punto del equilibrio. Vamos a ver la tasa marginal de sustitución. Se denomina tasa marginal del número de unidades de un bien a la que está dispuesto a renunciar el consumidor a cambio de una unidad adicional. Es decir, que como se mide la relación de intercambio entre dos bienes, se mantiene, entre dos bienes que mantienen constante la utilidad del consumidor. Listo, esta es mi exposición sobre la clasificación de los bienes y elecciones. Y listo.